Sí que... Bien, decía que estábamos en el caso de agronomía, tendrían, que están teniendo 4 tratamientos, están estudiando hileras, que sería periodo de siembra, y están estudiando columnas pendientes. Entonces, en los tratamientos ahí tienen que estacas de 30 metros de largo plantadas en sistema tradicional común, que sería como el testigo, estacas de 0,30 de largo plantadas pero con 0,15 metros enterradas e inclinadas, ya tienen una inclinación, estacadas de 0,30, pero plantadas 0,15, enterradas, inclinadas y en camellón. Tienen lo mismo, pero al final tendrían plantadas en forma horizontal y la superficie de camellón. Entonces, esos serían los 4 tratamientos, y aquí tienen los datos. Tienen las hileras, las columnas, de que serían la pendiente del terreno, y también tienen los tratamientos que ya los habíamos visto anteriormente. Entonces, recuerdan que en clase, bueno, lo estuvimos haciendo manualmente, como es que hacíamos la análisis de varianza, pero lo vamos a hacer con sería el programa. Entonces, ahora lo que hacemos siempre, entramos a Infostat, yo ya lo tengo acá, y entonces le damos nueva tabla y ya no. Y lo primero que hacemos ahora sería colocar lo que serían, déjame ver qué es lo que iba, tratamiento, ¿verdad? Y luego sería colocar los tratamientos tal como aparecen allí, sería A, B, D, E. Entonces sería, no sé, alguien me va dictando A, el primero era A, B, siguiente, D, E. Luego, la siguiente. Recuerden que son las letras que aparecen de esa forma, es decir, A, B, D, E, D, A, D, A, D, A, C, C, B. La siguiente iría de B, C, A, D. A ver si me la aprendí. B, C, C, A, D. Y la última, C, D, B, A. Son 16 porque tenemos una de 4x4, ¿verdad? 4 hileras, 4 columnas, 4x4. Bien, entonces, luego, después de tener los tratamientos, que aquí le puede poner usted algo más, quiero ver, los tratamientos son, si usted quiere ponerle qué tipo de tratamientos son, es aquí tiene que decir arriba, ¿no? Sería plantación, los tratamientos sería la plantación, ¿ve? Entonces, si quiere, le pone aquí plantación. Los tratamientos son de plantación. Y luego,
La siguiente sería de decir la hilera, ¿verdad? Es decir, definir la hilera. Fácil. Que la hilera, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, sería, hilera son los periodos de siembra. Hilera, periodos. Entonces, si quieres, solo póngale periodos. ¿Sí? Entonces, sería que aquí le pondría periodos. Hileras, si le pones hileras, periodos. Y ahí tendría, ¿no? Periodo, digo, las hileras. Luego, si usted quiere, recuerde que para poder agregar otra columna va acá, allí, ya tiene la otra columna. Lo otro que faltaría definir que sería, ya tiene tratamientos, hilera y falta columna, ¿verdad? Porque recuerde que en el cuadro latino tiene tratamientos, hileras y columnas. Entonces los tratamientos son los que controla y los demás son los que deja fijos. Las columnas y las hileras están fijas. Entonces aquí vamos a colocar que columnas, si usted quiere, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que trabaja en columnas? Bueno, lo que es el pendiente del terreno. Entonces aquí, ¿qué va a colocar? Pendientes. Y ya, bueno, y luego, ¿qué más hace falta? ¿Qué quería aquí? O sea, ya tenemos tratamientos, hileras y columnas, pero ¿qué es, no? O sea, al final, ¿qué es la variable? Respuesta, ¿sí? Y esa es producción, ¿verdad? Lo que necesito yo es ver la producción de yuca al terminar ese tratamiento. Entonces, esos tratamientos, ¿cuáles tendrán mejor resultado del caso? Entonces, aquí tendría que colocar producción. O sea, si la producción es lo que busca al final, o rendimiento, no sé. Pero allí es la variable rendimiento. Entonces, si quiere poner producción, o si le quiere llamar rendimiento, pues está bien, ¿no? Llamémoslo rendimiento. Allí usted decide, ¿no? ¿En qué está la producción? ¿En qué unidades estaban? ¿Qué unidades? Importa saber las unidades, decir las unidades. Aquí tendría que decir al principio, producción de yuca en kilogramos. Producción de yuca, esa es la variable respuesta, producción de yuca en kilogramos. Entonces lo que hacemos es, colocamos kilogramos. Y le damos OK. Bien, en las hileras, ¿cómo van? Bien, gracias. La hilera, vea cómo va. Va 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, la hilera sería ir a agregar eso. Es decir, ¿qué tendría que ir agregando en la hilera? 1, 2, 3, 4. Luego, y ahí ya me equivoqué, ¿cómo? ¿Verdad que está mal? Ajá, puse tope SD. Vale, entonces hay que arreglar eso, ¿no? ¿Está bien así? Vale, entonces lo vamos a revisar. A, B, D, E, D. Revisemos, ¿eso está bien? Luego, A, C, B, y aquí 2B. A, C, aquí está mal, ¿verdad? A, C, no. Aquí empieza con, de allí. Así que D.
A, D, C, P. Luego el siguiente, B, C, A. Pero a mí me sale otra menos, más. Sí, se hace en base a columna. Es decir, vea, usted va aquí. ¿Dónde estoy? Y va A, B, D, E. Luego va D, A, C, B. Luego va B, C, A, D. Y luego C, D, B, A. ¿Sí? Entonces me lo vuelven a editar, por favor, porque estaba mal. Entonces, vean, es A, voy a ir viendo, A, B, D, E. Luego es B, A, B, ¿ah? D, A, C, B. Luego va D, B, B, C, A, D. Y luego C, D, B, A. Vale, sí. Gracias. Bien, entonces, en las hileras primero, o sea, como la hilera va 1, 2, 3, 4. Luego otra vez la hilera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a colocar la hilera. Entonces varían 1, no, yo me equivoqué. 1, 2, 3, 4. Luego 1, 2, 3, 4. Y luego 1, 2, 3, 4. Eliminemos esta que no va. Va, entonces ya tenemos tratamientos, hileras y columnas falta definir. Entonces, ¿cómo definimos las columnas? Vean, en todo esto, ¿cuál es la hilera? ¿Cuál es la columna? Es decir, cuando me ubico en el primero, será A, B, D, E es la columna. Todo este sería A, B, D, E, sería la columna 1. Por lo tanto, colocamos 1, 1, 1. Y ahí termina lo que hasta ahí está bien o falta. No, falta esa, ¿verdad? No, hasta ahí está bien. Ajá. Ahí tengo la primera columna. Luego iría 2, 2, 2, 2. Luego 3, 3, 3, 3. Luego 4, 4, 4, 4. Entonces ahí tendríamos ya definidas ya la matriz casi, ¿no? Es decir, ya hoy solo tendría que ir metiendo los datos. Recuerde que lo que hace es meter la tabla tal como está ya, pero en el programa se la lee de esa forma, entonces usted lo tiene que definir. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a colocar? El rendimiento para la letra latina A en la hilera 1 con la columna 1. ¿Y ese qué valor tiene? 97.03. Siguiente. 126.13. Siguiente. 13. 3. 126.03. Siguiente. 83.10. 1. Así. Ajá, así. 96.7. Gracias. La siguiente. 98.80. Siguiente. 110.30. Siguiente. 106.40. 107.20. 122.60. 110.10. Ya me equivoqué. Este es 110.10. 100.60.
Punto 70. Siguiente. Vale, entonces hasta este momento solo es meter la matriz, ¿verdad? Tal como, recuerde que aquí el problema es que la letra latina tiene que tener cuidado porque va en correspondencia con. Bien, entonces, ¿qué hacíamos luego? Lo guardamos antes que se lo vaya a olvidar y estaríamos en agroeconomía. Y sería laboratorio. Bueno, ustedes le dan el nombre que quieran. De cuadro, diseño de cuadro latino. Vale, ya lo tenemos guardado. Bien, hasta ese momento lo que sería lo básico, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué hacíamos cuando ya teníamos la tabla? Bueno, vean, nosotros, bueno, yo no desarrollo la parte manual, ustedes la desarrollan, entonces todo eso lo saltamos. Y todo eso es la parte manual. También de las pruebas, ustedes lo desarrollarán. Y hasta aquí, ¿verdad? Ritual de procedimiento importante. Entonces aquí iniciamos. Ahí, ¿qué vamos a colocar? Las hipótesis. ¿Qué hacemos? Entonces agarramos, vamos a la pregunta de nuestro problema y quitamos la sin interrogación. Y bueno, si está, ya dice que estoy estudiando diferencia, entonces esa es la alterna y solo digo que produce igualdad de, no hay igualdad o no produce diferencia, sería la homogénea, digo la parte de la hipótesis nula, y entonces porque ahí busca igualdad de varianza. Y ya luego, después, nivel de significancia, estamos trabajando con el 5% porque es de campo. Luego, selecciona usted allí, ¿no? Es decir, la prueba que está aplicando, que sería una ANOVA de un factor de DSL. Luego, ya tenemos el criterio de distribución normal. Distribución, ¿cómo se llama? Si buscamos la distribución normal, es decir, ver los supuestos. ¿Y cuáles son los supuestos que verificamos? Es normalidad y homogeneidad de varianza, ¿verdad? Esos son los que buscamos. Entonces, primero, ¿cómo hacíamos para hacer la normalidad de varianza? ¿Qué aplicamos? Bueno, primero debemos ir a Infostat, decir a los datos. ¿Y qué debemos de hacer? Es decir, no trabajamos con estos datos, sino que entonces vamos, le damos estadísticos y buscamos análisis de varianza. Y luego, ¿qué colocamos en la variable dependiente? ¿Qué vamos a colocar en la variable dependiente? ¿Por qué los tratamientos? Vamos a colocar el rendimiento, ¿sí? Porque esa es la variable. Y luego, todos estos, ¿dónde van? Estos tres, ¿dónde van? En variable de clasificación. Muy bien. Y luego le damos a aceptar. Y vea, aquí buscamos los residuos, pero anteriormente estuvimos trabajando con los residuos estandarizados. Yo estuve, porque el ingeniero a veces aplica residuos estandarizados, a veces residuos, y entonces da igual, ¿no? Se pueden trabajar con los estandarizados o se puede trabajar con los normales. Pero entonces, predichos, y ahora voy a ocupar los residuos absolutos, porque hasta este momento solo lo hemos estado ocupando hemos solo estado haciendo el de CocoPlot para normalidad y estábamos utilizando el diagrama de dispersión para homogeneidad. Pero podemos utilizar también el de absolutos para poder hacer una mejor apreciación de que el programa me diga, sí, porque hasta ese momento usted me decía, pero es que sí se ve como una campana o tiene como una forma de embudo, entonces es una homogeneidad de varianza. O cómo ver que son heterogéneas las varianzas. Con Cochrane, pero el problema es que aquí el programa, o sea, no, o sea, ¿por qué no lo hacemos programa? Entonces, por eso vamos a ocupar los absolutos ahora, ¿sí? Bien, entonces le damos a aceptar y ya nos da el análisis, pero no le hacemos caso porque no lo estamos todavía analizando y ya tenemos, ¿verdad? Los datos. Entonces aquí tenemos
los residuos, los predichos y los absolutos, que estos serían los que vamos a ocupar luego, yo les explico luego, que sería cómo lo vamos a aplicar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hacer la normalidad, y entonces para la normalidad, ¿dónde vamos? Vamos a gráficos, y le damos, ¿cuál es el que ocupamos? El de Cuckoo-Plotter. Y entonces, ¿qué es la variable que colocamos acá? La de residuos. Entonces, la de residuos es esta, ¿verdad? Y la colocamos acá y le damos aceptar. Ya dice distribución Cuckoo-Plot de normalidad y esa es la que queremos y le damos igual. Y entonces nos va a aparecer esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estamos viendo en este caso? Bien raro, ¿no? O sea, esos datos cómo quedaron. Es decir, no hay una distribución, es decir, no se ve normalidad. Bien. Y el R me lo está diciendo también, ¿verdad? El R es de 0.5227, entonces no se cumple el supuesto de normalidad. Bueno, pero gráficamente. Entonces, pero también lo puedo hacer con el de Shapiro-Wilson, que es el que también me da a mí una más certeza. Hasta este momento no lo habíamos aplicado. Entonces, podríamos también hacerlo con Shapiro-Wilson. Y entonces, bueno, eso ustedes ya saben cómo lo van a ir a copiar y lo van a pegar allá en los análisis. Entonces, yo me voy a dedicar más a la parte estadística. Y entonces le damos en estimación de características, no, sería, ya no me por eso. ¿Ah? Sí, pero no me acuerdo. Inferencia de una muestra. Ajá. Sería inferencia basada en una muestra, luego buscamos el de prueba de normalidad de Shapiro-Wilson modificado. Y luego aquí quitamos esta variable porque no es la que vamos a estudiar, sino que la que vamos a estudiar siempre va a ser la de residuos. Y damos residuos. Y ahora le damos a aceptar. Y vea. Vaya, lo que está diciendo acá es decir que el p-valor, es decir, como hacemos un análisis del de p-valor, no se ve, ¿verdad? ¿Cómo lo hago más grande? Ah, no, pero para el valor este más grande. Es decir, no alcanzo, sí, no creo que no lo ven de atrás. No sé cómo hacer grande esto. ¿Mm? Bueno, pero igual, solo lo explicaré, ¿no? Es decir, ustedes decir, a que no lo visualicen de atrás, el video quedará ahí por si se les olvida cómo hacerlo. Entonces, la de Shapiro dice que vea, el p-valor es del 0. Yo le voy a dar 0.001. Entonces, ese valor, ¿cómo es respecto al de nivel de confianza? Menor, ¿verdad? Ajá. Ese es menor. Y entonces, para aceptar la nula, digo, para aceptar la alterna, ¿cómo tiene que ser cuando es el p-valor? Tiene que ser menor. Por lo tanto, estaría diciendo que hay diferencia, ¿verdad? Ajá. Estoy aceptando, ahorita con este valor, estoy aceptando la hipótesis H1, es decir, que hay diferencias. Entonces, lo que estoy diciendo que no hay normalidad, ¿verdad? Eso. Entonces, tanto la parte de Cuckoo-Plot vimos que no había gráficamente, no se ajustaban los datos, pero con Shapiro también estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Que estamos aceptando la hipótesis alterna, por lo tanto, no hay normalidad de varianza. Es decir, en este caso no hay normalidad. Bien, entonces, lo pueden hacer con las dos. Ahora, por estos datos lo hacen con Shapiro porque no pasa de 50. Si pasa de 50 datos, entonces aplican como Gorov. Bien, entonces, ustedes lo pueden hacer con las dos. Si quieren, apliquen las dos. Ahora, ya vimos que bueno, si usted quiere, no puede, dice, no, como ya se vio la normalidad, no paso a ver la homogeneidad, pero podemos ver la homogeneidad. O imagínense anteriormente, ustedes en el caso anterior tenían que sí había
o había una sospecha que no era normal, pero que sí, entonces decían con R, decían como supera a 0,94, decían que sí había normalidad. Pero los de veterinaria y los de agronomía no tenían homogeneidad de varianza, ¿verdad? Y tenían que transformar datos, ¿sí? Todos les tocó transformar datos. Entonces, eso lo podemos hacer también con el programa para darnos cuenta si hay que transformar datos o no. En este caso, sí tenemos que transformar datos porque no hay normalidad, entonces vamos a tener que hacer una transformación de datos. Bueno, y si no, entonces vamos a hacer ahora, esto también lo... Ahora vamos a la normalidad, decir homogeneidad. ¿Cuál es el que aplicamos para ver si eran homogeneidad de varianza? El de dispersión, ¿verdad? Entonces, vamos al de gráficos, dispersión, y luego, me equivoqué, ¿verdad? Era gráficos, no, ese estaba bien. Entonces, aquí, ¿qué colocábamos? Ese está bien porque aquí que iba, en Y iban los residuos, pero en X iban, en X quienes van los predichos. Entonces, vamos a colocar los predichos. Bien, entonces, ¿cómo queda? En Y, los residuos, en X, los predichos. Y hacemos el diagrama de dispersión. Pero estas dos son pruebas visuales. Entonces, usted puede tener a subjetividad, es decir, se aplica a una campana, no se aplica. Entonces, yo soy muy subjetivo. Entonces, no es así como el de Cochrane, por ejemplo. Y entonces, vea cómo quedó. Hay un dato muy atípico, luego alguna concentración, pero eso nada que ver con una campana, nada. ¿No? Entonces, esto no se cumple ni homogeneidad ni normalidad. A simple vista lo ve. Pero hay unos que les aparece un poquito nubes y todo eso, entonces ahí como los anteriores no les quedaba así como que podría decir a simple vista de que había homogeneidad. Entonces ahora vamos a ver el de los absolutos para hacerlo también y darnos cuenta con ¿cómo se llama? Con el programa de que sí hay o no hay. En este caso ya lo vimos que no lo hay, pero tampoco. Pero igual, por los casos que ustedes lo vayan a hacer y no les va a aparecer algo así, sino que les aparezca similar tal vez una campana, pero están seguros ustedes, apliquen el de los absolutos para saber si esa es la prueba que le llaman la prueba de Levin. La prueba de Levin me dice que si hay homogeneidad o no de varianzas. No lo sé, con datos les harán. ¿No? Yo diría que no hay de varianza, pero por eso hagan la otra. O sea, esta sería la visual. Entonces, yo veo a simple vista que no parece una campana. Es decir, hay algunas cosas que no. Es decir, con eso, este es visual, ¿no? Entonces, usted puede equivocarse. Puede decir que sí, puede decir que no. Pero ya el programa, con la prueba de Levin, puede usted saber si es o no homogeneidad o no. Digo, sí, homogeneidad de varianza. Entonces, vamos también a minimizar. Y vamos a la parte de estadísticos. Y vea, es un análisis de varianza el que hace, pero lo que hace es que acá va a colocar los relativos absolutos. Bueno, primero tiene que retirar esta variable. Es la misma, volvámoslo a hacer. Vamos a hacer la prueba de Levin. Entonces, para la prueba de Levin es un análisis de varianza. ¿Sí? Por eso no es difícil. Entonces, la prueba de Levin solo se va a estadísticos, análisis de varianza, y luego, aquí ¿qué hace? Ya retire la variable. Si aquí le aparece una variable, retírela porque aquí va a ir los de los relativos absolutos, y acá va a colocar la variable de clasificación, coloca la variable de rendimiento. La variable es real, ¿sí? No voy a colocar, es la variable real la que coloca. Y luego le da a aceptar y le dice aquí ya está, que sería la variable de rendimiento, y solo le da a aceptar, es decir, que va a ser un análisis de varianza.
Y no calcula, dice el valor. SD no lo calculó. A usted le salió. Ajá, en el caso mío no sale. ¿Cuánto le da a usted? Porque él está en el otro caso, yo estaba haciendo el preliminar. Bien, este valor comparado con el 0.5, ¿cómo es? Este valorcito, el delta es menor que el 0.05, ¿verdad? Porque 0.0093. Y el 5%, el 5% es el 0.05, ¿verdad? Ese es el 5% del 0. ¿Qué estaría aceptando qué hipótesis? ¿Ah? Cuando el p-valor es menor que, es menor que el p-valor es menor que el nivel de confianza, que sería el 0.05, entonces, ¿cuál acepta? La alterna. Entonces, lo que está diciendo que como hay diferencia, es decir, hay heterogeneidad, no hay homogeneidad de varianza. Llega usted que no tiene homogeneidad de varianza, pero sí tenía normalidad, ¿verdad? Ajá, normalidad se le cumplía, pero homogeneidad no. Y en este caso, nosotros el que estamos haciendo acá, no se cumple, no hay normalidad ni hay heterogeneidad. Es decir, perdón, no hay normalidad ni hay homogeneidad. Porque en ambas gráficamente vimos que quedaba. Y cuando aplicamos el de Levin, ni siquiera calcula el coeficiente de t, porque a lo mejor es un valor demasiado pequeño, es decir, 0. Entonces, es decir que no lo calcula. Entonces, al final, como no lo calcula, usted no puede decir nada, pero gráficamente sí ya lo vio, que no había. Y como ya había visto que no había normalidad, y luego cuando lo hace con el gráfico, ve también que no hay heterogeneidad. Entonces, aquí debemos de transformar datos, ustedes también deben transformar datos. Pero, es decir, ahora, vean, el problema es que el programa no me puede decir cuál voy a aplicar, si es una logarítmica o si es una raíz cuadrada. El programa sí me hace la transformación, pero entonces, ¿qué hacíamos para saber cuál voy a aplicar? Ya sé que tengo que aplicar transformación de datos. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo de calcular el coeficiente de variación para ambas pruebas, tanto la aritmética como el exponencial, como raíz cuadrada, y luego el menor coeficiente de variación, esa es la transformación que voy a aplicar. Pero esas cuentas el programa no lo hace, entonces lo debemos que hacer a pie. Entonces, para no estar perdiendo tiempo nosotros en ver cuál va a ser el coeficiente de variación menor, vamos a suponer que es el de logarítmico, ¿sí? Y voy a aplicar una transformación de datos logarítmica. Pero luego ustedes, eso sí tienen que hacerlo manual, porque el programa no se los dice cuál van a aplicar. Entonces ya lo tiene, ya lo tiene, exacto. Va, entonces vamos a tener que ir a transformar datos. Datos, creo que en datos es. Y luego aquí donde decía transformar, arriba. Y aquí, ¿qué datos son los que voy a transformar? ¿Qué datos son los que voy a transformar? Los de rendimiento, ¿verdad? Rendimiento. Y antes de transformar datos hay que ver si esos datos habían uno, pero no, ¿verdad? Bueno. Vean, como todas las pruebas, en nuestro caso, todas las pruebas han dado, en el caso que estamos haciendo, han dado que no hay normalidad ni hay homogeneidad de varianza. Es decir, se han violentado los dos casos. Entonces, cuando estamos en ese caso, bueno, y cuando hacemos lo de las pruebas es para transformar datos para que sí ya se vaya a ver una normalidad. Entonces, y una homogeneidad. Entonces, lo que hacemos ahora es, estamos a transformar datos. Entonces, lo que vamos a hacer es datos y buscamos donde dice transformar.
Y luego, la variable que voy a transformar sería el rendimiento. Y solo esa es la que me interesa, ¿no? La de los rendimientos. Y le da a aceptar. Y luego le dice que es logaritmo base 10. Dije que aquí nosotros vamos a suponer que esa es la que salió con menor cociente de variación. Pero si no, tendría que ser una raíz cuadrada, que sería la de acá, ¿no? Raíz cuadrada. Pero eso no el programa no me lo dice, entonces yo lo debo hacer. Recuerden que hacíamos la tablita, ¿no? Comparábamos logarítmica y raíz cuadrada. El que tenga menor cociente de variación, esa va a ser la transformación que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, como el programa no me lo dice, yo voy a suponer que es logarítmica. Y es porque la amarilla se comporta logarítmicamente. Y confiemos que sí es. Pero no, hay que hacerlo, ¿no? Bien, entonces luego aceptar y ya de verdad los de alguna parte aparecerá la transformación. Esto, perdón. No. Ah, aquí esta. Logaritmo base 10. Y ahí dice, ajá, ahí dice que esos son. Bien, entonces, vean. ¿Qué pasa cuando hacemos la transformación? Los datos ya se ven muy homogéneos. ¿No los ve tan homogéneos o sí? Vea, ya habían datos muy grandes y con la transformación ahora los ha hecho bastante similares. Entonces ahora, ¿qué va a hacer hoy ahora? Volver a aplicar todas las pruebas para ver si ahora se cumple normalidad y si se cumple homogeneidad de varianza. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es un poquito más trabajoso. Bien, entonces, ¿qué debe hacer ahora? Bueno, al menos estamos practicando hacer todo. Ahora, de un solo creo que sale mejor, pero vea, el problema es que ¿qué debe hacer? Para hacer todo ello, debo de volver a hacer el análisis de residuos, predichos y absolutos para esta transformada. Entonces, como los demás no sirven, yo los puedo eliminar para no tener tanto. Entonces, todo esto, eliminemos todos estos y quedémosle solo con los que sirven, porque esos ya los ocupó, ¿no? Yo creo que no los pueden eliminar. Ajá, pero es que no me dejaba eliminar los completos, uno a uno. Bueno, lo estoy eliminando uno a uno. Va, entonces, los eliminé para no confundirme que puede tener un montón de datos, ¿sí? Bien, entonces solo tenemos lo mismo, tratamientos, hileras, columnas, rendimiento y la transformación de datos, porque era necesario transformar por las pruebas que ya hicimos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, estadísticos, buscamos análisis de varianza y luego, aquí, ¿qué es lo que colocamos? La variable, pero hoy es la variable ¿cuál? Es la transformada, ¿verdad? Por lo tanto, aquí, ¿cuál va? La transformada. Y luego, aquí, ¿qué variables van? Aquí, recuerden que no ha cambiado, los demás, solo lo que han cambiado son la variable respuesta. Luego, las hileras, luego las columnas y los tratamientos no han cambiado. Porque yo lo que hice fue, a la tablita, al valor que me daban, le apliqué logaritmo y luego se mantiene en la misma posición. No ha cambiado nada, solo lo que ha cambiado ha sido la transformación de datos. Por lo tanto, tratamientos, hilera y columna, esas van en clasificación. La variable rendimiento, esa yo si quiero incluso hasta la puedo borrar, pero no, ahí déjela porque son los datos reales. Entonces ahí téngala. Y luego le dice aceptar. Y luego, ¿qué hace? Predichos, residuos estandarizados si usted los quiere, o los residuos normales, y los absolutos porque los ocupa para la prueba de Levin. Es decir, esos son los que va a ocupar. Y no voy a hacer, yo no voy a hacer ahora la parte de dispersión, o si ustedes quieren la hago, pero yo quería solo hacer la parte estadística, que era la prueba de Shapiro-Wilson y la de Levin, prueba de Levin. Porque la otra ya la hemos estado haciendo mucho, entonces solo esa, ¿no? Pero puede hacer las dos, ¿sí? O si quieren la hacemos rápido, yo no la voy a ir pasando allá para tener menos tiempo. Entonces, le damos a aceptar y luego me va a generar el análisis de varianza, no le hago caso por el momento, y ya tendría aquí en este caso la de residuos, las tres normales que siempre me daban. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en gráficos, vamos a QQplot, ¿y qué es lo que voy a colocar acá? Residuos, pero de la logarítmica, ¿verdad? Porque es la transformada. Y le doy a aceptar,
y ahí ya me dice que es una distribución normal, y entonces ve ahora, ¿qué me dio? 0.96. Con la transformación de datos, ahora entonces sí cumple la normalidad, ¿verdad? ¿Sí? Pero vea, yo diría que no es tan normal porque hay datos así muy raritos al final. Entonces podría pensar que no. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Aplicar la de Shapiro-Wilson para saber si en realidad sí hay normalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Bueno, ustedes saben que esto lo pueden copiar allá y ya eso ya. Entonces iría a estadísticos, luego íbamos a inferencia de una muestra y le dábamos en prueba de normalidad de Shapiro-Wilson en modificar. Y entonces, ¿qué colocábamos acá? Ya está, era la de residuo. Entonces tienen que retirar esta variable, la retiramos y colocamos la de residuos, ¿sí? Y ahora, aceptar. ¿Ok? Vean, y ahora sí, ¿qué ha dado? 0.012, el p-valor, ¿cómo es? Mayor que ¿quién? Que el 0.5. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Si es mayor, acepto H01. Y si acepto la 1, o si se acepto la nula, ¿qué es lo que dice? Que hay igualdad de varianza. Es decir, en este caso estoy diciendo que hay normalidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya con la transformación de datos ya vemos que sí todo está funcionando bien. Esperemos que, ¿qué es lo que hace falta ahora ver? Esperemos que se cumpla también la homogeneidad de varianza, ¿verdad? El otro supuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto lo vamos a minimizar. Vamos a hacer la aplicación de, bueno, vamos si quieren hacer el diagrama de dispersión. ¿Qué es lo que iba aquí? La de residuos está bien. Y aquí abajo, ¿cuál es la que iba? La de predicho. Entonces venimos, la colocamos de predichos. Y luego, ¿qué hacemos? Le damos a aceptar. Y luego, vea, aquí, alguien me podría decir si esto se parece a una campana. ¿Mm? Pues podría decir que sí, depende de que no, o sea que al final usted decide porque usted es el que está viendo. Usted va a decir, sí, la campana va allá, mire, y ya está. ¿Sí? Pero el otro dice no, sí. Entonces, a simple ojo, ¿hay homogeneidad de varianza? Algunos no, algunos sí, yo diría que sí. Yo diría que sí, ¿no? Y donde yo diría, bueno, empiezo acá y se va aquí. Para mí que sí hay. Pero ese es mi criterio, porque yo lo estoy viendo, usted lo está viendo, ustedes lo están viendo. Bien, entonces, a simple vista, no puedo aplicar el de rectángulo, ¿verdad? Porque los rectángulos era, si aplico en este rectángulo, si no pasa más de 3, entonces y si pasa más de 3, entonces no. Pero en este caso es que tiene que ver tipo embudo o de campana, pero yo veo que sí, entonces, pero el problema es, ese es mi criterio, el criterio suyo es diferente, pase. Y entonces, al final, debo decidir yo, pero por eso hay que aplicar la prueba de Levin, porque la prueba de Levin me dice exactamente si hay o no hay, pero eso ya es una prueba estadística. En cambio, esto es un gráfico, y el gráfico es a simple vista si yo digo que hay o no hay. Entonces, vean, vamos entonces a minimizar y vamos a aplicar la prueba de Levin. ¿Cómo aplicamos la prueba de Levin? La prueba de Levin es un análisis de varianza, pero con los absolutos. Entonces, al final, lo que hago es análisis de varianza. Y luego, aquí, retiro la variable, esta. Y aquí voy a aplicar los absolutos. Y acá, ¿qué voy a colocar ahora? Voy a colocar los logarítmicos transformados. Recuerda que ahí colocaba los normales, pero ahora voy a colocar los los transformados. Vaya, ahí está. Entonces, recuerde, para hacer la prueba de Levin es un análisis de varianza donde coloca en la variable dependiente los absolutos y luego abajo coloca los valores de la variable, si los transformó, los valores de la variable transformada o si no, los valores normales. Y entonces ahora le da para hacer el análisis de varianza. Aquí, o sea, no está haciendo nada más que análisis de varianza, dele a aceptar y ahora solo vea el p-valor. ¿Cómo quedó el p-valor? ¿Cuánto da el p-valor? 0.59. ¿Qué está pasando? 0.59, ¿cómo es con respecto
es mayor. Entonces estaría aceptando ¿cuál? La nula. ¿Y eso qué me da? Sinónimo de homogeneidad de varianza. Por lo tanto, hay normalidad y homogeneidad. Pero sin datos transformados no había esos supuestos. Entonces, ¿con quién voy a hacer todo el análisis ahora? Con los transformados, ¿verdad? Con los transformados. Eso les va a servir a ustedes para hacer su investigación, porque es probablemente que no vaya a dar eso. Es decir, no vaya a dar, o sea, en la realidad las cosas son anormales. Entonces, es decir, usted lo va a tener que normalizar. Entonces, la estadística para eso sirve, ¿verdad? Lo que no es normal lo convertimos en normal. Lo obligamos. Estamos obligando. Diga. No, ya no puede. Es decir, usted tiene datos reales, tomados de campo, los trae al Infostat, los analiza, y le da que no le da normalidad. Bueno, y que no le da, supongamos que no hay normalidad, bueno, los transformó, ¿verdad? Bueno, usted los metió al Infostat, no le da normalidad, no le da homogeneidad, los transforma, y cuando los analiza probablemente, aunque eso es imposible porque siempre esto de alguna forma obliga a que se haga normal, a que se haga homogéneo. Pero supongamos que no, entonces usted ya no puede hacer nada. Es decir, su investigación de allí sí ya fracasó. ¿Por qué va a hacer? Es decir, ya no puede hacer nada. Es decir, tomar datos nuevamente para hacer otro nuevo estudio, pues sería otro más tiempo. Pero a lo mejor por eso hay que, recuerden lo que decíamos al principio, cumplir los principios de aleatorización para todo. Todo tiene que ser aleatorio. O sea, nada tiene que ser, porque vean, todo lo que es aleatorio, al final se convierte en algo normal. Porque no, así es la realidad. La realidad, por muchas veces, usted empieza a tirar un dado muchas veces al azar y siempre va a haber una tendencia. O sea, va a cambiar datos. Entonces, al final, siempre que hace transformaciones, siempre se convierte en normales. Y homogeneidad. Bien, entonces, hasta acá ya tenemos lo que sería los supuestos. Como nosotros lo que queríamos es trabajar con datos ya estar normales, datos que cumplan con los supuestos de varianza, entonces trabajaremos con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos luego? Recuerde que ha sido un proceso un poco largo porque había que transformar datos, pero la ventaja es que el programa ayuda mucho. Entonces, vean, luego en la guía, lo que sigue, todo esto me lo voy a saltar porque ya lo hicimos. Esto del criterio rectángulo no aplica para nosotros, entonces usted allí pone que es la prueba de Levin, la prueba del diagrama de dispersión. Y aquí que va a colocar la tabla de ambas debajo un cuadro latino. Y entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, un análisis. Entonces vamos ahora sí vamos a hacer el análisis de varianza. Vean, ahora aquí, esto lo retiro porque recuerden que aquí, ¿qué es lo que coloco yo? Porque hoy voy a hacer el análisis de varianza para los datos, en este caso, transformados, ¿verdad? Entonces allí que voy a colocar los, no lo veo, no, ¿dónde está? Los eliminé, ok, yo no veo la variable. No, porque ni tengo, la tengo que retirar. Porque esa la ocupé para hacer el análisis de Levin. Entonces, esta es la que va, porque estamos haciendo ahora el análisis de varianza para los datos transformados. Entonces, por eso estamos colocando los datos transformados. Y luego acá, ¿qué es lo que vamos a colocar? Bueno, esto no va, tratamientos y leer en columna. Porque estas variables, estas son categóricas, no han cambiado. Y luego, aceptar. Y luego, comparaciones, creo que le damos aquí, no. No, porque al final solo sería lo que sería hacer el análisis de varianza. Ajá, solo le damos a aceptar y ya. Y ahí está, ¿no? Tenemos allí lo que sería el análisis de varianza para los datos transformados. Y vea, el p-valor para los tratamientos ha dado de 0.0942. Este valor de acá, ¿cómo es?
0.09442, eso es mayor que el p-valor que estamos trabajando con el 0.5. Entonces eso implica que los tratamientos están produciendo diferencia, ¿verdad? Bien, entonces, este de acá, ¿cómo es también el de las hileras? Es mayor. Las hileras también están produciendo. Y las hileras serían los periodos. Entonces, dice allí con los datos transformados que las hileras están produciendo, es decir, los periodos de siembra también están produciendo efectos significativos. Y vea, todos están produciendo efectos. Porque este es de 0.28 también. Que es que el 0.05. Y si es mayor, acepto la... No. Ajá. Ah, es cierto. Sí. Tira. Sí. Sí, perdón. Buenos días. Mi nombre es Douglas Alberto Castillo, del distrito de la Universidad de Santana. Pues ellos allá, gracias a Dios, me apoyaron muchísimo. Hace unas semanas atrás a mí me dio un paro respiratorio en el corazón del lado de la derecha. Si hubiera sido del lado izquierdo, que no estuviera vivo. Quiero ser lo más breve posible. Me han dejado más de 25 recetas y gracias a Dios pues ya solo me van quedando 2. De por sí la medicina que me han dado es bien cara porque no solo fue el corazón me llevó a un show de nervio, un paro respiratorio, 2 veces me dieron los toques de corriente y en la segunda ya perdí mi ojo del lado izquierdo, no veo, y me faltan 2 recetas. Son las únicas. Aquí me he dado agronomía, unos alumnos. Ya no me acuerdo. Bueno, lo voy a volver a hacer porque perdí el análisis, pero igual, así practicamos. Bien, le damos análisis de varianza, ya está, y aceptar. Y igual, ya estaba, ¿no? Entonces, a veces yo también, bueno, me confundo. Es decir, en el de tratamiento sí da menor, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Mayor o menor? Ajá, 0.09422. Entonces estaría diciendo que es que es mayor que el 0.5, ajá. Y en ese caso estaríamos aceptando la... Es que yo me confundo. Exacto, es menor. Ajá. Es decir, en este tiene que ser el p-valor menor que el nivel de significancia para aceptar la terna. Pero como en este caso ha dado para tratamientos, para hileras y columnas, entonces estaríamos diciendo que hay homogeneidad de varianza. Entonces, como aquí, cuando eso pasa, ya no tendría sentido hacer Duncan sí la puede hacer. Ajá, es la única que puede hacer, pero no puede hacer ni Fischer ni contraste. Entonces, para eso, para efectos de que trabaje todas las pruebas, porque si eso llegara a pasar, la única que puede hacer, si usted está en su análisis, ya en su trabajo, solo tendría que hacer la de Duncan. Y hay, porque es la única que no le importa si hay diferencias o no hay. Entonces,
Si hay, en este caso que dieron que no hay, pero porque estamos trabajando con los de transformados, y los transformados los hemos obligado a que sean todos normales, entonces no ha dado diferencias. En las columnas no está mayor. En los tratamientos. No da. Pero siempre se acostumbra. No, porque en ese caso ustedes hagan todo el análisis para tratamientos, porque al final siempre importa para tratamiento. En este caso, yo no puedo seguir haciendo todas las pruebas estadísticas porque ha dado que los tratamientos no están produciendo diferencias. Entonces, solo podría hacer un análisis de lo que sería Duncan. Pero como nosotros queremos hacer todo el análisis lo que sería de las pruebas estadísticas, a los de agronomía les digo entonces que lo hagan sin transformar datos porque allí sí les va a dar diferencias. Ajá. Y los transformados no hagan el análisis de varianza para los transformados. Solo lleguen, es decir, todos los de agronomía lo que van a decir es que si no se cumple normalidad, no se cumple heterogeneidad, es decir, no se cumple homogeneidad de varianza y que entonces es necesario transformar datos. Si quieren, hagan la transformación pero para efectos de ejercicio, porque si no, ¿qué van a hacer? Solo Duncan. Y para ir practicando, porque en el examen a lo mejor les vaya a aparecer una que no es, pues puede ser cuadratino, ¿no? Entonces, usted va a decir, no, es que yo solo lo hice para bloque, pero para cuadro latino no. Entonces, para efectos de hacer todas las pruebas, quédense con los datos no transformados para los de agronomía. Y entonces, para poder hacer todo el análisis de varianza, es decir, hacer todo el análisis de varianza, luego el DMS, Duncan, Tunca y contrastes. ¿Mm? Porque entonces vean, digan, ¿sí? Bueno, si quieren, ajá, sí. Porque es decir, con los datos no transformados, siempre la idea es que estos ejercicios serían más hipotéticos, siempre van a tener que hacer todo el análisis. Trabajen con los datos no transformados, entonces todo. Pero sí que les quede claro que en ese caso deben de hacer transformación de datos para ver esto en los análisis. Y luego, lo demás que sigue, es decir, el 26 es el total, es el normal. Ajá. No es que no hay. Ya es la programación nueva. Bien, entonces, ustedes aquí colocan la tabla, luego colocan lo que sería el análisis del p-valor, que en este caso sería p-valor para tratamientos, y tienen que colocar para bloques, no, perdón, para hileras y para columnas. Van a tener que hacer los tres análisis. Pero al final el más importante es el de los tratamientos, porque usted siempre anda viendo si los tratamientos producen efectos o no. Entonces, al final, después, como usted se va a quedar con los datos no transformados, bueno, aquí hace el contraste y toma decisión, va a tener que hacer, es que esto todavía está en el manual. ¿Dónde está el ritual? Bueno, entonces allí hay un error porque aquí decía manual, pero al final no. Todo esto es parte de hacerlos con Infostat. Entonces ahí va a ser igual lo mismo de hacer el DMS, el Duncan, hacer la de Tukey y la de contraste. Entonces, esto ya nosotros lo hemos hecho anteriormente. Entonces, lo que yo quería que quedara más claro era la parte de hacer cómo eran las pruebas estadísticas, no, ¿cómo se llama? Las pruebas para ver si había normalidad y si había homogeneidad de varianza. Entonces, recuerde que eso lo puede usted utilizar para cuando usted esté haciendo su investigación. Porque así a simple vista nosotros miramos a veces que sí es una campana, por ejemplo, y no lo es. Pero si usted quiere, lo podemos hacer para practicar, ¿no? O sea, el análisis, que solo era. Supongamos que en este caso se ha dado bien, que hay pruebas de significancia, vamos a hacer, recuerde que era análisis de varianza, luego iba aquí los datos transformados, está bien.
aceptar, y luego acá le daba comparaciones, y le daba en feature, ¿verdad? Y ya, supongamos, estamos haciendo esto solo para hacerlo práctico, y ahí le da, ¿no? Análisis de varianza, no, este es análisis de varianza. No seleccioné, perdón. Entonces era estadísticos, análisis de varianza, esto sí está bien. Y, tendría que ser tratamientos, hileras y columnas. El 5% descendente está bien, aceptar. Y ahora sí. Pero vea, como estoy haciendo de esos datos, no hay, todos son iguales, ¿no? Pero porque recuerde que por eso no tiene sentido estar haciendo esto, porque son igualdad. Entonces aquí ya recuerde que esto todo le va a dar igual, es decir, bueno, solo el que va a cambiar va a ser el de Duncan, porque ese sí lo puede hacer con estos datos, que no importa si hay o no. Y entonces tendría... Pero vea igual, lo mismo está pasando con Duncan. Por eso, o sea, al final no, es decir, cuando esto pasa, nosotros ya no necesitamos hacer nada porque ya se den de antemano que todos están pudiendo igual. Entonces, ¿para qué voy a hacerlo? Es decir, las pruebas estadísticas se hacen para ver cuál tratamiento está produciendo mejores efectos y el contraste en cuánto. Recuerde que el contraste ortogonal me dice en cuánto está produciendo mejor. Entonces, en este caso, como yo los transformé, vieron que no había significancia, entonces no tiene sentido seguir haciendo eso. Por eso dije que para efectos prácticos ustedes lo van a hacer sin transformar datos. Pero sí van a hacer el análisis de decir que es necesario transformar datos. Y se quedan allí. Y otra cosa que sí también tienen que hacer, que en la guía les pide, suponer que pierden dos parcelas. Pero solo hacen el análisis de varianza, hasta ahí lo dejan. Entonces, luego, después que vengan del receso, si quieren trabajamos todos, y allí pues los puedo yo, si han quedado alguna duda, les puedo dar asistencia para hacer todas las pruebas estadísticas, y la idea sería de que hagan el análisis con el Infostat, si es necesario transformar datos, decirlo, y aunque no lo vayan a hacer ustedes aquí. Y entonces el video siempre lo voy a subir, va a aparecer una parte del señor porque yo no lo pausé.